Bueno, Agostina, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevías TV. De nada. ¿Cómo va? Muy bien, un placer tenerte acá. Voy a estar hablando con Agostina Luz López, escritora, dramaturga, bueno, actriz, directora, de todo. Agos, contame de todo eso, ¿qué es lo que más te gusta hacer si tuvieras que elegir una de las actividades? Em, sí, actriz, por ejemplo, creo que no soy tan actriz. He hecho así algunas cosas con personas también conocidas o cercanas a mí. Entonces quizás actriz es lo que menos. Quizás si me tengo que quedar con una, no sé, tal vez hacer una obra de teatro porque reúne como escribir, que es algo que me gusta, em, con trabajar con actores o no actores también puede ser, pero como que es un trabajo como más integral, conceptual, donde está incluido el escribir, entonces diría, bueno, si me tengo que quedar con una, me quedaría con esa, Claro, lo que con más te englobe, claro. hacer obras de teatro, digamos. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, hablando un poquito de tus comienzos como lectora, ¿por Sí. dónde arrancaste? Ay, yo creo que como algo de más definirme como lectora, porque en la secundaria como que leía cosas, igual era como era súper estudiosa y muy lectora, pero siento que como que recién cuando terminé la secundaria y por ejemplo empecé a leer Salinger, siento como que empecé a tener una relación así como más pasional y como, sí, y estudiosa sobre lo que leía, ¿no? Como que, o más atravesada. No sé, creo que es como el autor que más recuerdo que quería como leer todo y que me fasciné y que eso, que como que iba buscando libro tras libro, que igual son muy pocos, pero... Sí, son muy pocos. Y hay uno, por eh, ejemplo, que no se consigue tan fácil, que es Nueve Cuentos. yo ese creo que fue el primero. Sí, creo que leí primero ese porque se lo habían regalado a una amiga y ella me lo prestó antes del más famoso. El más famoso, el Guardián, es como el que se consigue todavía fácil, digamos. Sí, sí. Y después cuando empezás a sumar lecturas, ¿qué otros autores o libros puntuales te fueron Siento marcando? que, sí, en ese momento creo que también empecé a leer bastante Clarice Lispector, sobre todo los cuentos, que como que tengo un librito gordo de ciruela que tiene como, no Sí, sé, distintos libros de cuentos, em, y eso, en ese momento también había empezado a estudiar letras, que no la terminé, hice algunas materias en la UBA, pero me acuerdo de eso, como que Clarice Lispector fue otra que era eso, como que también quizás releía sus relatos mucho, como que con las novelas me enganchaba, pero como me acuerdo que lo que más me resonaban eran en los cuentos. De hecho, siempre doy no me acuerdo cómo se llama el cuento, pero siempre doy, en muchas cosas que hago, doy el ejemplo de un cuento de ella, que es que ella viaja como en un tren, creo, y ve a un ciego y que ese ciego no le devuelva la mirada hace que se le caigan como todas las compras que tiene, como, y entonces está ahí en el tren y se le caen, no sé, tipo todos los huevos, el pan, todo lo que compró ese día, y se baja del tren y sale tipo como si fuera en un jardín botánico y empieza a mirar en una especie de trance como todo lo que está como arriba, los frutos, como lo florecido, y también como si fuera abajo toda la tierra, los gusanos, como que empieza a tener como un trance medio alucinatorio entre lo vivo y lo podrido, em, porque algo de esa perplejidad de que alguien no le devuelva la mirada la saca como de su rutina. Y me acuerdo mucho como de esos cuentos que son como muy de la rutina, como de, bueno, de la mujer en su casa, como, pero siempre atravesado por una especie de algo dislocado, de locura. Bueno, ese cuento lo leí hace mil, así que pienso que si lo volviera a leer quizás es distinto, porque viste que uno empieza a veces y resignificás todo, claro. ¿Sabes qué? Me quedaba pensando cuando hablas de esto de, bueno, lo que tiene que ver con la vista, con lo visual, con los ojos, con los anteojos, me acordé que, bueno, hace mucho y después lo releí, el libro, tu novela, Weiwei, Wei, y tiene que ver con esto, ¿no? De lo Mm, visual, de la vista, de los ojos. Tal vez, sí, bueno, nada, y sin darte cuenta, por ahí total. retrotrajo también, ¿no? Lo del inspector. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo arrancaste por teatro? ¿Hacías como más lúdico, más de chica? ¿Cómo se fue dando el Sí, proceso?
Sí, eso, en la secundaria como que había un taller literario y yo ahí como súper escribía unos textos más deformes, ¿no? Digo, no sé bien qué eran, pero después sí, cuando terminé la secundaria yo ya estudiaba teatro en lo de Nora Mosenko y, y me acuerdo que lo primero que hice fue hacer un taller literario con esta persona de mi colegio, viste, como que uno va medio al lugar cercano, Claro, pero en teatro ya tenía como más información por ir a lo de Nora, y justo una compañera mía de teatro, que es actriz, Inés Efron, estaba estudiando con Lola Arias, no estaba haciendo una obra con Lola Arias, entonces yo había ido a ver la obra que se llamaba Poses para dormir, y me había como fascinado, porque también Lola en ese momento, que no hacía obras documentales, tenía algo como súper literario, como un trabajo mucho sobre el lenguaje y la palabra, y nada, me fascinó esa obra y nada, fui a estudiar con ella dramaturgia, a la vez que seguía escribiendo como otras cosas. Y también empecé a estudiar poesía con Romina Freschi, que ella tenía como muchos talleres donde también se hacían lecturas. Entonces empecé un poco a conocer el mundo, no sé, de la poesía y de la dramaturgia, medio a la vez, y nada, como medio un poco viendo todo lo que había en la ciudad, ¿no? Como mundos que yo antes cuando estaba en la secundaria, digamos que no conocía, ¿no? Como em, eso, como ese tipo de obras más de autor, no eran algo a lo que yo tenía acceso, digamos. Fue como a través del mundo de Nora que empecé a descubrir ese tipo de teatro. y lo que tiene que ver con la narrativa, hiciste taller con Brindisi. Hice taller un tiempo con Brindisi y había hecho igual también con Gabriela Begerman un poco. Y después, sí, con Brindisi hice como 2 años. Y después, bueno, finalmente Wei Wei la terminé trabajando con Yossi Abilio, que bueno, que sentí que ahí fue como que también me sumergí más como en un mundo más, como que también trabajé mis textos de una manera como más singular, ¿no? Como que quizás los otros talleres eran un poco más genéricos y acá sentí que como en una clínica de uno a uno empecé a tener como un trabajo como mucho más, sí, más particular sobre lo que yo hacía, y ahí fuimos construyendo mi primera novela, que es Wei Wei. Fue güey, que sacó una Tampuán, una Sí. novela que la verdad que es muy buena, me gustó mucho. Y después, bueno, ahora se dio esta novedad, ¿no? Que sacás un libro recientemente, ¿no? Salió hace poquito con Sí. Rosa Eisenberg. Contá un poquito cómo se fue dando. Primero, ¿qué diferencia notaste en cuanto a tu escritura entre la novela y estos 8 cuentos? Bueno, creo que hay como un trabajo como más consciente sobre el lenguaje. Em, Yo venía escribiendo así como eso, unos relatos, y empecé a trabajarlos con Marina Yusuk y sentí como que ahí también con su mirada empecé como a delinearlos y a darle forma. Ella, por ejemplo, me recomendó a una autora, Angela Carter, que tiene un libro que se llama La Cámara Sangrienta, que es como que toma cuentos de hadas como si fuera La Bella Durmiente, no sé, cuál otro más había. Bueno, no sé, pero como si fueran estos clásicos, La Cenicienta, como todos ese tipo de clásicos, y los reescribe como en una clave de género, ¿no? Y también tiene como que después, digamos, lo que sucede tampoco es tan importante, sino como que hay algo, como que ella trabaja mucho con una escritura muy barroca, sobre los climas, como muy sensorial. Por ejemplo, la Bella Durmiente es una vampira que está ahí en una casa, tipo en un castillo enmarañado. em, bueno, como que eso, como que toma estos cuentos y los trastoca como en una clave, como si fuera, bueno, la Bella Durmiente no es alguien que está ahí esperando a que el príncipe la despierte del sueño eterno, sino que es alguien que está como durmiendo en los infiernos, digamos, de los vampiros, ¿no? Como que, pero eso, más allá de este giro sobre el cuento mismo, me interesaba mucho la escritura, porque eso, es muy buena como en las descripciones. De hecho, yo en una obra que estoy trabajando ahora que se llama Jardín Fantástico, tomo un pedazo de una novela de ella que se llama La Juguetería Mágica, que es muy buena también. Entonces, por ejemplo, Marina me acercó a esta autora. em, entonces, algo también de ese mundo medio de también eso, como medio.
no sé si decirlo, como Sí, es fantástico. fantástico, sí, sí. De hecho, bueno, en uno de tus cuentos aparecen, bueno, las sirenas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Y sí. sí, vos llegaste a, bueno, a esta autora que te recomendó Marina, y a partir de ahí fuiste trabajando textos que vos tenías o empezaste a escribir en función a esto que fuiste leyendo. No, digamos que yo ya tenía un par de relatos donde aparecían donde aparecía esto de las metamorfosis, Claro, digamos, como estos cambios de estado. Em, pero bueno, también en el trabajo con Marina eso se fue profundizando. claro. Entonces eso como que sentí que ella como que me aportó, me engrosó este mundo más fantástico, o sí, de las metamorfosis, digamos, también leí la metamorfosis de Ovidio, bueno, releí la metamorfosis de Kafka, como que un poco me empapé de lecturas alrededor de este tema de la metamorfosis, más allá de que yo igual, de que algo muy presente igual para mí en el libro es también como lo vincular, que es algo que por ejemplo en Weiwei está como muy presente y muy estallado, para mí acá también está, pero mezclado con esto de las metamorfosis o de Bueno, de estos hecho, cambios. bueno, en donde están las sirenas, ese cuento, eh, aparece esto de que machean por OkCupid, o sea, una aplicación, ¿no? Para conocer gente. O sea, es como que Sí. también te gusta esto de trabajar lo costumbrista o lo por ahí más a mano de cualquier persona con esto fantástico, ¿no? Claro, un poco ese era como el desafío del cuento, como trabajar un poco estos temas, como esto más real, más palpable de, bueno, dos chicas que se conocen por OkCupid y mezclarlo con esta capa más fantástica o fantasiosa, digamos. Y el nombre, ¿por qué decidiste ponerle otro planeta? ¿Manejabas otras alternativas? Hola, Ahí se cortó un poco. ¿me escuchás? Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. No, te preguntaba, ¿por qué decidiste, cómo fue que decidiste ponerle otro planeta al libro? Em, bueno, había un cuento que se llamaba Otro Planeta, que es el cuento del final, en el que la narradora explicita que va a escribir un cuento em, para sacar de alguna manera a su tía que está en un colegio, o sea, la tía de la narradora fue a un colegio pupilo toda su infancia, sí, toda primaria y secundaria, y bueno, y por eso tiene como una huella emocional, digamos, compleja, como que en ese colegio se sintió, no sé, triste y abandonada, entonces como que la narradora, que es la sobrina, digamos, dice que va a escribir este cuento para producir de alguna manera como si fuera una psicomagia que la saque a su tía de este colegio pupilo, y va a construir un planeta para sacarla de ahí. No sé si lo estoy escribiendo bien, pero más o menos Sí, por ahí sí. va. Y nada, como que había algo de, me parece que como del título Otro Planeta de ese relato que tenía que ver como con estos cuentos que como que suceden un poco en otros planetas que no son este, aunque están muy ligados a este, o como que habilitan la posibilidad de la fantasía, como de ensayar, imaginarnos otros planetas para, como si fueran salidas fantásticas para este, no sé, mundo más cruel, ponerle. Agos, y vos que también escribís este teatro, ¿tenés pensado adaptar alguno de los cuentos a teatro? ¿No lo ves viable? ¿No está en tus planes? Mm, bueno, por ejemplo, el cuento que más siento que resuena en relación al libro, que es el de las sirenas, como que es el que casi todos me nombran, ¿no? Como que un poco es El hit. como el hit, digamos. Em, Como que alguna vez los había pensado más como si fueran una especie de algo más cinematográfico, más que teatral, pero no sé bien, puede ser, o sea, mm, puede ser, no ahora, pero podría ser, o sea, algo en relación a adaptar estos relatos, por ejemplo, con Weiwei nunca se me cruzó por la cabeza algo de trasladar la novela a otro formato, pero en estos relatos desde el principio siempre había algo que hay, me las imaginaba como, por ejemplo, en imágenes, viste, en un formato cinematográfico, pero bueno, ni idea, la verdad, no sé. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que se dé pronto. Me gustaría, puede ser que leas un fragmento de uno de los cuentos, Dale, ¿cuál querés? Otro Planeta, por Rosa Eisenberg, para, bueno, el que quiera acercarse al libro, es una novedad.
Si querés leemos el hit o si querés leer otro que vos tengas tu preferido. ¿Tenés tu preferido? Bueno, creo que La Sirenidad es mi preferido. Y Pájaro Rojo, que es el primero también, que es más cortito, que tal vez podría leer ese. Dale, dale, vamos, sí, sí. Porque digamos que Sirenidad es como súper largo. Eh, bueno, vos decime cuándo corto, ¿eh? Pájaro Rojo. Cuando mi abuela cumplió 90 años, mi papá quiso saltar desde el balcón de nuestra casa y convertirse en un pájaro rojo. Ella ya mostraba demasiadas huellas de deterioro. Tenía el pelo muy largo y gris, estaba desvencijada y bella, usaba sus manos como garras para comer y a la par de su hijo bebía sin parar. En los encuentros familiares había dos partes construidas con la misma eficacia. Primero comíamos y repetíamos gestos humanos, aunque pareciéramos robots. Después corríamos la mesa, las sillas, traíamos un parlante y empezábamos a bailar. Él se movía a lo largo del patio, altivo y frágil. Meneaba hasta el piso y saltaba hacia el cielo en busca de una señal divina. Mi papá repetía en cada reunión que era feminista, pero que con sus 60 años se sentía incapaz de modificar alguno de sus pensamientos y formas de actuar. Cuando otra persona quería hablar, él levantaba su mano con un gesto de alto, un gesto que denotaba autoridad y aseguraba que su voz era la que debía ser escuchada. Las demás teníamos que volvernos una bruma de silencio y mirarlo, ser sus espectadoras. Hacía ese zigzagueo constante, como quien surca una selva, va cortando la maleza, encuentra una variedad de especies de distintos colores y formas. En un lado del retrato era adorable, abierto, con una intuición arrolladora, y en el reverso era titónico y violento. A veces ese doble ejercicio de comprensión adentro mío me hacía naufragar. ¿Sigo? Vamos un poquito más, ¿querés un poquito más? Vale. La historia, o lo que supe de la historia, fue hijo de Nelly y Rufino. Rufino murió a sus 3 años y por eso Nelly empezó a trabajar en la empresa de telefonía de la ciudad. Sus dos hermanas, que eran más grandes, se fueron a un colegio pupilo y él se quedó con su abuela Granny en la casa. Se salvó de la desolación y el abandono. De la muerte de Rufino tuve dos versiones. Una de mi padre o la oficial ataque al corazón. Otra de mi tía Lili. Mi abuelo trabajaba transportando herramientas y tenía un camión. Un día mi tía Mercedes salió a la calle en donde estaba mi abuelo y se puso atrás del camión. La rueda delantera estaba sostenida con un taco que se zafó. Para que el camión no aplastara a su hija, el padre sostuvo la rueda y murió él. Los días previos al cumpleaños de mi abuela no habían sido muy buenos. Mi mamá, mi hermana y él volvían del cumpleaños de un primo. El viaje en auto había sido una verdadera pesadilla. En los puentes él jugaba a caer por ir demasiado al borde. En la calle esquivaba autos y personas rozándolas. La familia estaba en peligro y su cabeza llena de alcohol. El resto de la humanidad temía por su vida, y mi papá, como un loco, atrapaba fantasmas que veía en la calle. Cuando llegaron a la casa, mi mamá le reprochó su comportamiento. Mi hermana apenas alcanzó a decir una palabra y mi papá le clavó una percha en la frente. Mi hermana lloró por el punto que se le había formado, una cicatriz hermosa que parecía un tercer ojo corrido del lugar, como una espiritualidad maldita que jamás la iba a iluminar. Mi mamá se fue de la casa de mi abuela, que quedaba exactamente enfrente de nuestro departamento familiar. Cuando fui a hablar con ella, sus frases parecían haber perdido la sintaxis. No me miraba a los ojos, su mirada hueca rebotaba contra la pared. Crucé la calle y entré a nuestra casa. Abrí la puerta porque todavía tenía las llaves. En cada ambiente la luz estaba apagada. Atravesé la cocina, fui al comedor y bajo esa oscuridad rasante vi su sombra al lado del sillón. Me acerqué con un miedo infantil, algo así como que su cara estuviera desfigurada, que tuviera una pistola en la mano o que se hubiera convertido en un monstruo. Estaba igual pero extraño, sentado como si mirara la televisión, pero no la miraba. Hacer el ejercicio de reponer en mi cabeza el programa que podía estar mirando me serenaba. Un programa de deportes, un partido de fútbol viejo o un debate de actualidad política. Tenía el control cerca de sus piernas, pero estaba tumbado en algún lugar pesadillesco de sus sentimientos. Le dije hola y me acarició. Traté de que nos comunicáramos, pero fue en vano. Era un árbol en un bosque de penumbras. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas Buenísimo. gracias. No, pero muy bueno, la verdad, impecable. Agostina Luz López. Para finalizar, Agus, contame, Agus, ¿en qué estás ahora? ¿Con qué estás trabajando? ¿Qué Estoy estás trabajando escribiendo? en una obra de teatro que se llama Jardín Fantástico, que la hago en el espacio de Celaya, donde organizo lecturas también, unas lecturas que llaman Lecturas en el Jardín, todo con jardín. Eh,
y es con 9 adolescentes, entre preadolescentes y adolescentes, y es como una especie de instalación que sucede a lo largo de todo el espacio de Celaya, y donde, por ejemplo, también hay unos textos de Angela Carter. Ah, vi Y algunas fotos circulando por internet de unos sí, chicos. sí, hicimos un preestreno ahora en abril, hicimos 6 funciones como privadas, y ahora en septiembre es el estreno oficial. Ahí en Celaya. Sí. Perfecto. Agos, muchísimas gracias por esta Gracias. charla. Un placer. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.